Familia, prepárense que estamos a punto de comenzar en Nuevo Amanecer en Casa. Podamos declarar su palabra que dice: bendice alma mía al Señor, bendiga todo mi ser tu santo nombre y no olvide ninguno de tus beneficios. Tú eres digno de alabanza, Jesús. Mi confianza está puesta en ti por encima de toda adversidad y queremos declarar que solo tú eres digno. Vamos a declarar que eres grande y poderoso. Dale un fuerte aplauso y vamos a alabarle juntos, y que nada estorbe ni detenga nuestra alabanza en esta mañana. Con tus palmas te damos lo mejor a ti, Jesús. Decimos: mi adoración te daré, nada me reservaré. Dile: no importa lo que siento, sigo creyendo, eres digno, Dios. Mi canción es para ti. Mi canción es para ti. Al mundo gritaré: Dios grandioso, cantando con fervor: Dios grandioso, merece lo mejor. Dile: Jesús, tu nombre yo exaltaré. Tus palmas, vamos a exaltar a Jesús en esta mañana. Tu nombre exaltaré, solo tú eres digno. Todos, te alabamos. Mi adoración te daré, nada me reservaré. No importa lo que siento, sigo creyendo, eres digno, Dios. Mi canción, es para ti. Sí, mi canción en todo tiempo, Dios, es para ti. Si cantamos, al mundo gritaré: Dios grandioso, cantando con fervor: Dios grandioso, merece lo mejor. Jesús, tu nombre yo exaltaré. Decimos: tu nombre exaltaré. A ti, Señor, tu iglesia te alaba. 1, 2, 3. Queremos tu palabra, Jesús. No quieres vivir, alabe al Señor. Eres digno de alabar. Todo el mundo grite al Señor. Y te exaltamos cantando a una voz. Eres digno de alabar. Todo el mundo grite al Señor. Ven, iglesia, con tus palmas a Jesús. Sí. Dios grandioso, en tempestad tú eres. Dios grandioso, En pruebas y adversidad, Dios grandioso, Jesús tu nombre. yo exaltaré.
fuerte en esta mañana. Nada puede detener ni estorbar la alabanza y la honra que Él es digno de recibir. Cierre los ojos por un instante y piense en esta mañana cuál es la razón de estar en este lugar. ¿Cuál será la razón de levantar cada cántico, cada oración? Cuando nuestras palmas suenen, cuando nuestras voces se levantan, ¿cuál es la razón de hacerlo? Porque en el corazón de todo hijo de Dios la razón se llama Jesucristo. No solo por sus beneficios, porque nos perdonó, porque nos libró de la muerte, porque nos cambió, porque nos transformó, porque nos dio una nueva vida, sino por el simple hecho de que Él es el único Dios verdadero, de que Él es soberano, de que nada escapa de Él, de que somos hechura de sus manos. Y solo hay uno digno de recibir supremas alabanzas, gratitud y adoración, y ese es nuestro Jesús y nuestro Dios. Por eso quiero invitarla a que este lugar, como dice su palabra, pueda ser lleno en esta mañana de alabanza, sin importar el número de personas, sin importar las condiciones o las circunstancias que nos traigan acá. Tú y yo fuimos diseñados para darle lo mejor a Jesucristo, porque somos hechos a imagen y semejanza de Él, y Él lo dio todo en la cruz del Calvario. Y necesitamos postrarnos ante Él y decirle: Señor, tú eres la razón de nuestra alabanza en esta mañana. No hay nada ni nadie más que nos convoque aquí, solo tu presencia. Tú eres quien tiene palabras de vida eterna, no momentáneas. No solo palabras que enjugarán lágrimas, sino palabras de vida que transformarán todo, Señor. Lo que es imposible en nuestras fuerzas, tú lo haces posible. No hay pecado más grande que su perdón. No hay dolor más grande que su amor. No hay falta más grande. No hay nada que se compare a Él. Nada puede hacerle frente a nuestro Dios, a su perfecta manera de amar. Y en esta mañana, Señor, queremos darte lo mejor con acción de gracias. Entramos por tus atrios con alabanza, Jesús, y queremos darte lo mejor. Y dile: Señor, te doy lo mejor en esta mañana, porque sé que tú me has dado y tienes para mi vida lo mejor cada día. Dele un aplauso fuerte si usted lo cree. Dile: gracias. Sin fe es imposible agradarle, así que dile: gracias, Señor, gracias. Por eso quiero invitarle a que hagamos uso de la música como una herramienta para exaltar a nuestro Dios, y nos acompaña así con sus palmas. 1, 2, 3 y así, con sus palmas así. Eso es. Y vamos a aprender esto. Y yo no necesito otra razón para levantar a ti mi voz, para alabarte. Eres grandioso. Así de fácil, dígalo con nosotros. No necesito otra razón para levantar a ti mi voz, para alabarte. ¿Qué tal si lo hacen una vez más? En 1, 2, 3 y yo. Sí, no necesito otra razón para levantar a ti mi voz. Con tus palmas. Para alabarte, eres grandioso. Yo quiero alabarte, eres grandioso. Y quiero alabarte, eres grandioso. La razón no necesito, solo pienso en ti, Cristo. Ya no puedo contenerlo. Solo pienso en tu amor, tu amor, tu amor. Yo pienso en tu amor, tu amor, tu amor. Yo pienso y dile. Y yo no necesito otra razón para levantar a ti mi voz, para alabarte. Eres grandioso. Tus palmas. Quiero alabarte, eres grandioso. Es el anhelo de tu corazón, vamos a hacerlo sobre nuestros pies. Y ahora vamos. 1,
sentirlo. Te alabo porque creo. Esto es más que emociones. Es el poder de tu amor, tu amor, tu amor. El poder de tu amor, tu amor, tu amor. El poder de tu amor. Y yo no necesito otra razón para levantar a ti mi voz, para alabarte. Eres grandioso. Quiero alabarte. Eres grandioso. Quiero alabarte. 1, 2, 3, 5. Señor, te decimos a ti. Solo te quiero a ti, más que suficiente eres tú. Te doy adoración a ti, a ti, a ti. Dile. Y yo no necesito otra razón para levantar a ti mi voz, para alabarte. Eres grandioso. Yo quiero alabarte. Eres grandioso. Solo a ti, Señor. Solo te quiero a ti, más que suficiente eres tú. Te doy adoración a ti, a ti, a ti. Aplaudan fuerte a Jesús en esta mañana. La palabra de Dios dice en Isaías 43 que aunque atravesemos por las aguas, no nos hundiremos. Si pasásemos por el fuego, no nos quemaremos, porque Él estará con nosotros. Él camina en medio de las pruebas con nosotros. No tengo que temer. Conmigo estás. Jesús, conmigo estás. Hay uno que está y que camina con nosotros en medio de las pruebas, en medio de las llamas. Y uno más entre las llamas que estuvo junto a mí. Hubo uno más sobre las aguas que puede el mar abrir. En mi interior no quedan dudas de cómo libre fui. Hay una cruz que muestra el precio que Jesús pagó por mí. Hay uno más entre las llamas. Eres tú que estás conmigo, no me dejas. En las aguas hundiste mi pasado. Ahora sé que un esclavo al pecado no soy. Al tropezar en mi caminar, me levantaré, yo persistiré. Y miro al frente y no volveré nunca atrás. Yo sé que a mi lado siempre estás. Hay uno más entre las llamas que está hoy junto a mí. Hay uno más sobre
cielo y los muros caerán. Traes libertad, las cadenas ante ti se romperán. Nada nos separa, nada nos separa. No estás solo, Él camina contigo. Sí. No hay nombre igual al nombre de Cristo. El que fue, el que es y por siempre será. Y aunque no sepa lo que vendrá, sé que tu verdad nunca fallará. Y yo sé que a mi lado siempre estás. Decláralo, yo sé que sos. Yo sé que a mi lado siempre estás. Habrá uno más entre las llamas que va a estar junto a mí. Habrá uno más sobre las aguas que puede el mar abrir. En mi interior no quedan dudas de tu fidelidad. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Tú me vencerás, las tinieblas a tus pies se rendirán. Rugirá tu voz desde el cielo y los muros caerán. Traes libertad, las cadenas ante ti se romperán. Nada nos separa, nada nos separa. Hay uno más entre las llamas que va a estar junto a mí. Habrá uno más sobre las aguas que puede el mar abrir. En mi interior no queden dudas de tu fidelidad. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Me alegraré en las batallas, porque conmigo, declárelo. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Oh, tú conmigo estás. Me gozo en ti, Señor. No estoy solo. En ti, Señor, soy más que vencedor. Dile gracias, Jesús, por las pruebas, por las batallas, por las tempestades. Porque no solo, Señor, a través de ellas es mi fe formada, pulida y perfeccionada, sino que es el lugar, el tiempo y el espacio y la oportunidad perfecta para comprobar que tú eres Dios, para verte obrar, para ver tus milagros, para comprobar tu soberanía, lo sobrenatural que viene de ti, lo imposible que tú puedes hacer. Señor, hoy no nos arrodillamos ante absolutamente nada ni nadie, ningún pensamiento, ninguna emoción, nada que se oponga a darte a ti la gloria, el reconocimiento y el honor. A ti, Jesús, te reconocemos. Recibe nuestra adoración, nuestras palabras de gratitud, de honor y de honra. ¿Quién sino tú, Jesús? Eres el motivo de nuestra adoración. ¿Quién sino tú, Jesús? Dile una vez más: yo me alegro en las batallas porque estás conmigo. Yeah. Me alegraré en las batallas porque conmigo ahí estarás. Me alegraré en las batallas porque conmigo ahí estarás. Me alegraré en las batallas porque conmigo ahí estarás. Le invito a abrir sus labios
y a poner delante de la presencia de Dios todo lo que pueda haber en su vida, que muchas veces pueda privarnos de gozarnos en Él, lo que a veces pueda robarnos la paz, la alegría. Dile: Señor, aquí estoy, mis necesidades las pongo delante de tu presencia, porque es por fe como nos has llamado a vivir, Jesús, confiando en ti. Aunque nada pueda ver y aunque no pueda entender, sé que tú tienes un nuevo amanecer para cada uno de nosotros. Bendice cada familia, cada hogar. Bendice la vida de tus hijos, de tus hijas, de aquellos que claman, de aquellos que confían en ti, de aquellos, Señor, que han creído y saben que nuestro socorro viene solo de ti, no de la fuerza del hombre, no de la astucia del hombre, no de que el mundo pueda proveer, sino de ti. De ti, Señor, que nos dice aliento de vida. Tú que eres el dueño de todas las cosas, de todo lo bueno, que lo examinas y escudriñas la mente y el corazón de todo ser, Jesús. Nos alegramos en las batallas, en estos tiempos adversos, porque es así como tus hijos, como tu iglesia puede comprobar que tú eres Dios y que no hay nada ni nadie más grande que tú. Dale gracias. Bendice los diezmos, las ofrendas, bendice esta casa, bendice cada vida en esta mañana, Señor. Queremos darte lo mejor de nuestras vidas, glorificar tu santo nombre y honrarte en el precioso nombre de Jesús, nombre sobre todo nombre. Amén y amén. Hay uno más entre las llamas que está hoy junto a mí. Hay uno más sobre las aguas que puede el mar abrir. En mi interior no quedan dudas de tu fidelidad. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Y tu luz vencerá las tinieblas, a tus pies se rendirán. Rugirá tu voz desde el cielo y los muros caerán. Traes libertad, las cadenas ante ti se romperán. Nada nos separa y nada nos separa. Hay uno más entre las llamas que está hoy junto a mí. Hay uno más sobre las aguas que puede el mar abrir. En mi interior no quedan dudas de tu fidelidad. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Qué bueno poder encontrarnos nuevamente para poder estar en este tiempo compartiendo la palabra de Dios. Y quisiera en este tiempo poder compartir una palabra que está en el libro de los Efesios, Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 3. Lleva como título esta predicación: llamados a andar contra las corrientes. Y la palabra de Dios dice de la siguiente manera. Pablo dijo: y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otros tiempos, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturalezas hijos de ira, lo mismo que los demás. Vamos a hacer juntos una oración diciendo: Padre, gracias por tu palabra en esta oportunidad que nos das para compartir tu evangelio, y te pido en el nombre de Jesús que nos ayudes, Señor, a fortalecernos en esa fe, Señor, que tú has puesto en cada uno de nosotros y que hemos, Señor, colocado sobre tu persona para poder andar y caminar conforme a tu voluntad.
sabiendo que hay un mundo que vive contra todo lo que tú has establecido. Y en gran parte, Padre del cielo, se está produciendo, Señor, el abandono y tantas cosas que suceden a lo largo del tiempo, Señor, donde cada día se puede ver que se acerca tu venida. Por eso te pido, Señor, que nos fortalezcas, que nos dé discernimiento espiritual para entender, Señor, y discernir entre lo bueno y lo malo, lo correcto y lo incorrecto, y poder, Señor, establecer tu verdad en nuestros corazones y en nuestras mentes, en el nombre de Jesús. Amén. Pablo enseña a los creyentes de Éfeso un principio fundamental para poder ser esa clase de personas que la fe les permita vivir de tal manera que puedan honrar al Señor a pesar de cualquier circunstancia por la que se pueda pasar. Les dice que antes no había un propósito definido para la vida. Les dice porque estaban ustedes muertos en delitos y en pecados por causa de seguir al príncipe de la potestad del aire. Pablo usa ese término para describir a Satanás, que nos pretende llevar a ser guiados por pensamientos pecaminosos para llevarnos a adoptar conductas egoístas fuera del verdadero propósito de Dios. Eso es lo que Pablo denomina las corrientes de este mundo, que se mueven por fuera de ese propósito original que Dios diseñó para el hombre. Pero cuando nuestra fe nosotros la aprendemos a depositar en las Escrituras, es cuando podemos llegar a conocer el verdadero propósito de Dios para nuestras vidas, aprendiendo a conocer realmente qué es lo mejor y poniendo una convicción sobre nosotros para poder permanecer por encima de toda corriente que se pueda estar moviendo. Desde la caída de Adán y Eva, el ser humano le cede a Satanás la autoridad que Dios les delegó para administrar este mundo, para administrar esta tierra, que Dios había creado para que el hombre pueda desarrollarse con propósito y vivir en paz y en armonía con su Creador y unos con otros, haciendo que la creación de Dios busque la felicidad a través de un destino engañoso. Es lo que Satanás ha logrado conseguir cuando el hombre le cede esa responsabilidad que Dios le había delegado. Al desobedecer a Dios, obedeciendo a Eva y incitando a su esposo a tomar decisiones que van contra la palabra de Dios por la propuesta, ¿cierto?, que la serpiente le estaba haciendo para sus vidas. Entonces, el enemigo trata todo el tiempo de que la creación de Dios a partir de ese momento busque la felicidad y poder encontrar un sentido de realización a través de la autogratificación, con propuestas que le quieren quitar importancia a los principios que Dios estableció para gobernar al ser humano, y entonces de esa manera logra esclavizarlo al pecado y lleva a las personas a través de generaciones durante toda la historia a un destino de muerte eterna. Por eso dice Pablo a los Efesios que al vivir bajo los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne, éramos hijos de la ira de Dios. Igual que todos, ¿cierto? Cuando no se tiene definido en el corazón el propósito de Dios y no se acude al llamado que Dios hace para restituir el plan original que Dios había diseñado para el hombre. Así que de esa manera Dios tiene que establecer un plan para rescatar a su creación de la autoridad que el hombre perdió al concederle esa autoridad en el Edén a Satanás. Y esa autoridad que Satanás tiene sobre este mundo y se revela a diferentes hombres y mujeres, Dios tiene que volver a ubicar al hombre en ese plan correcto para la vida. Entonces Dios tiene que idear un plan y entonces comienza a inspirar a hombres y mujeres donde a través de la historia se empieza a manifestar y el Espíritu los inspira
a dejar esa palabra escrita para que el hombre pueda entender de que hay unos principios que si el hombre se atreve a querer obedecerlos y cumplirlos, entonces va a poder vivir bajo un sistema que va a poder vencer a las corrientes malignas que gobiernan este mundo y poder así regresar al propósito por el cual Dios lo había diseñado. Entonces la palabra, un día esa palabra escrita se convierte en humano para mostrarnos a través de su estilo de vida y comunicarnos cómo nosotros podríamos hacer para reconciliarnos con el Creador, porque fue enviado para que a través de su vida, a través de la vida de Cristo, nosotros volvamos a encontrar esa armonía y esa relación perdida en el Edén con el Creador. Por eso la palabra dice en Juan capítulo 1, versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, dijo Juan, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La palabra de Dios se hace hombre, se encarna, y entonces todo lo que Jesús vino a decir es el plan que Dios tiene para salvar a la humanidad de la muerte eterna a causa del pecado. En Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 11, dice la palabra, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y dice, por lo cual, dice, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces, algo muy poderoso por encima de las capacidades que pueda tener el ser humano tenía que suceder, y Dios tiene que actuar. Por eso Dios pone a Jesús en este mundo. La palabra se hace hombre, y Efesios capítulo 1, versículos 21 al 23, dice que Dios puso a Jesús sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena, dice, de aquel que todo lo llena en todo. O sea que, para poder ser rescatado de la muerte, debía reposar sobre Jesús, para que el hombre sea rescatado de la muerte, una autoridad y un poder superior. Haciéndolo a Jesucristo, dio la cabeza de todo principado, y su iglesia, funcionando como su cuerpo, es la que debe operar estableciendo la verdad de esa palabra hasta que Él regrese a buscar a los suyos. Y es por esa razón que Dios nos rescata a nosotros y nos lleva a vivir, llamándonos a nosotros la iglesia. Cada uno de nosotros somos la iglesia de Jesucristo con un propósito, no solo el propósito de que el Señor pueda salvarnos y rescatarnos de esa muerte, sino que nosotros podamos ser propagadores de ese mensaje de verdad. Por esa razón, cuando nuestra fe está cimentada en la persona de Cristo, siempre vamos a poder salir de cualquier adversidad andando contra las corrientes que operan en este mundo a través del plan que el enemigo ha diseñado para quitar a Dios de la ecuación y hacer que el hombre trate de gobernarse a sí mismo. Porque, mira, quiero decirte esto, no hay ni autoridad ni circunstancia que pueda superar al poder y la autoridad que Dios delegó sobre Jesucristo. Él nos libró de un espíritu que gobierna en este mundo y le fue otorgada esa autoridad para el enemigo, para dirigir las corrientes que este mundo o que en este mundo opera, y tiene que venir algo sobrenatural sobre la vida del ser humano para poder ser librado de esa maldad y de las mentiras.
Satanás es un ser espiritual que tiene potestad sobre el pensamiento humano, que tiene la facultad de operar a través del engaño, moviéndose en un plan espiritual, manipulando el pensamiento de la humanidad, haciéndole creer al hombre que el hombre es Dios. Por esa razón, las vidas, al pretender imponer el pensamiento que trascendió muchísimo a través de un filósofo llamado Nietzsche, que dijo que Dios no existe, el mundo anda cada vez más a la deriva, viviendo gobernada por esa clase de emociones, de sentimientos, queriendo establecer un pensamiento anti-Dios, que en realidad es una vil mentira. Porque cuando las emociones generan opiniones que se manifiestan en contra de los principios de Dios, pretendiendo ejercer, sobre todo como leyes de gobierno, todo aquello que Dios aborrece, los pueblos caen en condiciones miserables, de derrota a causa de la ruina moral que las abrazan, van camino a la autodestrucción y a la misma muerte. Y por eso el mundo avanza de la manera que está avanzando, porque hay un pensamiento muy fuerte que ha decidido y se ha impuesto tratar de quitar a Dios del pensamiento humano y además hacer posible que se cierre la puerta de la iglesia, se apague la luz y entonces ya la autoridad que Cristo delegó sobre esta tierra quede totalmente desactivada. Porque mira, sin Cristo se vive buscando un buen propósito para la vida y se trata de llenar los vacíos del corazón, pero con cosas de este mundo. Y saber que se puede encontrar estabilidad a pesar de todo para alcanzar llegar a la meta, sabiendo que no hemos pasado por este mundo en vano, estará ligado en quién y en qué depositaremos nuestra fe. Porque quiero decirte una cosa, si el enemigo logra hacernos creer que nosotros podemos encontrar la felicidad, la realización y un plan para nuestra vida a través de lo que ofrece como felicidad para el ser humano en este mundo, siempre se van a generar vacíos y vamos a vivir esclavizados al plan que Él ha trazado para destruir a la creación de Dios. Nunca se podrá encontrar un verdadero destino si no se tiene depositada la fe en el lugar y en la persona correcta. Y entonces siempre estaremos volviendo hacia atrás, donde las fuerzas de las corrientes de este mundo se volverán efectivas para que nuevamente nosotros volvamos a pensar, a decidir y a vivir de acuerdo a cómo pensábamos cuando éramos hijos de ira. Pero ya el Señor nos rescató a nosotros y Pablo lo que le está diciendo a los efesios es justamente eso. Las circunstancias ahora no van a hacer que las que formen un pensamiento para gobernar nuestras vidas, porque ahora Dios es el que gobierna las circunstancias en mi vida. Por eso Pablo le dice a los efesios que no debemos volver a caminar por la vida como lo hacíamos antes de conocerle a Él. A la iglesia de Corintios, cuando vivía tan engañada por el pecado, Pablo les escribe diciendo que los pensamientos que se generan debían aprender ellos a pasarlos por la prueba de poder alinearlos o compararlos con las Escrituras para ver si coincidían y esos pensamientos que ellos tenían que ver con la voluntad de Dios a través de lo que estaba escrito. Porque la iglesia de Corintios pensaban que estaban bien, pero vivían en una serie de problemas, pecados y depravaciones muy grandes que no coincidían lo que ellos debían predicar con lo que ellos vivían en sus vidas privadas. Y además en sus vidas como congregación, la iglesia había perdido mucha fuerza, mucha autoridad, y Pablo tiene que corregirlas durante 2 cartas que escribe, 27 capítulos, donde tiene que corregir a una congregación que Dios amaba, pero que ellos estaban dándole la espalda por vivir de acuerdo a las corrientes que predominaban en ese tiempo en el mundo. Entonces la inmoralidad sexual, la desobediencia, las comparaciones, la competencia, el comer lo sacrificado a los ídolos, el hacer cosas indecentes y vivir en una dimensión totalmente apartada de la voluntad de Dios,
ellos no lo podían entender. Por eso tenían que volver a las Escrituras para alinear sus pensamientos con la verdad. Por eso Pablo le dice en 2 de Corintios capítulo 10 del 3 al 5, les dice, porque aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y dice, mira esto, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces lo que tenemos que aprender nosotros como iglesia de Cristo es alinear las decisiones que tomamos y los pensamientos que tenemos con lo que Jesús enseña, porque eso es lo que nos llevará a un destino glorioso y a una meta con verdadero propósito. Si lo que estoy pensando hacer, por más emocionante que sea, se revela contra lo que Dios dice que es correcto, entonces yo debo aprender a desecharlo en mi vida para caminar por la senda que Él ha trazado para mí. Efesios capítulo 2, versículo 10, dice, porque hechura somos suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Mira, nosotros vivimos en un mundo cautivado por delitos, por pecados, en un mundo dirigido por pensamientos cada día más fuertes, que no solo se rebelan contra Dios, sino que además se molesta con la palabra de Dios, se molesta y se levanta contra todo lo que significa obediencia a Dios, y entonces pretende quitarlo de en medio y pretende de quitar a Dios de todo el pensamiento y de todo lo que significa Dios para el universo. Pero nosotros como su iglesia no podemos olvidar que fuimos llamados a anunciarle a una humanidad sin visión que en Dios todavía hay esperanza, que lo único que puede llegar a salvar de la muerte eterna a las personas es Jesucristo, que aunque para una gran mayoría sea motivo de burla, rechazo e indiferencia, el mensaje de buenas noticias nosotros debemos predicarlo, y no solo predicarlo, sino también vivirlo con nuestras vidas, a pesar de que hay unas corrientes que nos pretenden arrastrar para que volvamos para atrás como vivíamos antes en este mundo. Por eso debemos permitir nosotros que el Espíritu Santo formen una convicción para aferrar nuestra fe a la palabra de Dios y no dejar que esas corrientes nos vuelvan a arrastrar. Aunque cueste creer, debemos aprender a prestar más atención a su palabra que a las circunstancias. Obedecer a Dios sobre todas las circunstancias para no volver atrás, porque nuestra fe tiene un destino que está hacia adelante y no tiene que aferrarse a cosas ni a lugares que no nos dejen crecer ni avanzar en el conocimiento de la verdad. Porque nuestra fe tiene que aferrarse sola a una persona, una forma de creer, una forma de sentir y una forma de vivir de acuerdo a lo que Cristo vino a enseñarnos. Porque mira, quiero decirte esto, hoy se nombra mucho la palabra fe, sobre todo desde púlpitos de iglesias y en este tiempo de tecnología a través de mensajes por las redes sociales. Pero de lo que no se habla mucho es de depositar mi vida con el deseo y la responsabilidad de querer aprender a conocer a Cristo a través del estudio y del conocimiento profundo de las Escrituras para obedecerlas y llevar así un estilo de vida de acuerdo a lo que Dios enseña. Crecer en la fe que salva significa justamente eso. Mire, hay muchos casos de gente que vive engañada, tomando la vida cristiana como una sucesión de experiencias sobrenaturales, atribuyéndole todo al Espíritu. El problema es a cuál Espíritu, porque el Espíritu Santo vive alineado, totalmente identificado con las Escrituras, porque el Espíritu Santo forma parte de Dios, de la Trinidad. Jesús en una ocasión le dijo a los discípulos que Él enviaría el Espíritu de verdad y les recordaría todas las cosas que Jesús les había enseñado. Entonces mucha gente atribuye a experiencias sobrenaturales solamente la vida cristiana, pensando que la victoria en su vida está en experimentar cosas que pasen por encima de lo natural
sin importar si lo que vive está alineado con lo que dice la palabra de Dios. Entonces, mucha gente cree oír la palabra de Dios y está ligada a escuchar voces internas que les dicen lo que deben hacer y cómo deben proceder. Sin ir más lejos, está dando vueltas por las redes una noticia de que ya hubo un grupo de aquí, de esta nación, en la costa, fueron a encerrarse todos porque Jesucristo venía por su iglesia el 28 de enero. Y ya estamos en la primera semana de febrero y Jesucristo no vino. Ahora, ¿cómo puede suceder algo de esa naturaleza? Bueno, yo pienso que es por no tomar en cuenta lo que dice las Escrituras, porque no hace falta ser un erudito para leer Mateo capítulo 24, versículo 36, que dice que la hora de la venida del regreso del Señor no lo sabe nadie, solo el Padre, ni los ángeles saben cuándo será. Así que si alguno dice, allí está el Cristo, ya vino el Cristo, va a venir en tal fecha, no le debemos creer, porque solo Dios va a determinar y solo Dios lo sabe cuándo eso será. ¿Sí? ¿Cómo puede ser que eso pueda ser tan fuerte y con tanta convicción en la vida de alguien que quizás realmente quiere tener una fe verdadera en el Señor, pero que las Escrituras no significan algo importante en su vida como para establecer una convicción y una verdad sobre lo que la palabra dice? Porque muchos que creen estar escuchando la voz de Dios pueden estar ligados a voces internas que les dicen lo que deben hacer, pero nada tiene que ver con el Señor. Por eso, 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1, Pablo le dice a su discípulo, pero el Espíritu dice claramente que en los posteros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando espíritus engañadores y doctrina de demonios. ¿Cómo puedo yo comprobar si lo que me están diciendo, lo que me están enseñando o lo que estoy escuchando es una doctrina falsa, una doctrina de demonios o viene de parte de Dios? Bueno, no hay mucho misterio. El conocer las Escrituras y estar aferrados y anclados en la palabra de Dios, con el conocimiento de lo que la palabra de Dios dice, es suficiente como para poder comprobar. Por eso, Pablo le dice a los Corintios, en su segunda carta, capítulo 11, versículo 3, le dijo lo siguiente: pero temo que como la serpiente con astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Así como la serpiente engañó a Eva, el enemigo logra engañarlos de tal manera que los sentidos, aquellos que sienten, aquellos que escuchan, aquellos que huelen, aquellos que gustan, aquellos que ven, puedan estar de alguna manera extraviados a la sincera fidelidad de Cristo, dijo Pablo. Mira lo que dice Pablo a los romanos también en el capítulo 10 de Romanos, versículos 16 y 17. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero mira esto, si cuando oímos la palabra de Dios y lo que se dice no está en obediencia total con las Escrituras, entonces estaremos viviendo engañados y no estaremos creciendo en la fe verdadera. Porque de esa manera no se va a establecer nunca en la vida el poder y la capacidad para establecer nuestra vida en la verdad. Entonces seremos fácilmente engañados por las corrientes de este mundo. Por eso Jesús dijo en Juan capítulo 8, versículos 31 y 32, dice que Jesús entonces dijo a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. ¿Qué me hace libre? El conocimiento de la verdad. ¿Y cómo conozco la verdad? Permaneciendo en Cristo. ¿Y cómo permanezco en Cristo? Bueno, Cristo es el Verbo hecho carne que habitó entre nosotros. Cristo es la palabra de Dios que se hizo persona o se hizo humano. Todos tenemos una dosis de fe que Dios ha colocado dentro de nosotros. Pero nosotros, si queremos crecer en la fe, debemos crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Porque solo de esa manera vamos a poder vivir por encima de las corrientes de este mundo. Mira,
En Mateo capítulo 14, versículos 23 al 33, hay una historia preciosa y apasionante. Dice la palabra que, despedida la multitud, dice, subió al monte a orar aparte, está hablando de Jesús, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viendo andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces dice, respondió Pedro y le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca andando sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió su mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando ellos subieron a la barca se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Mira, esta situación es impresionante. Pedro tuvo más fe que los demás. Pedro le pide a Jesús que si realmente era él y no era un fantasma el que venía en medio de todo el temor y el miedo que había causado esa circunstancia tan extraña y tan fuera de lo normal, Jesús le dice, bueno, si eres tú, Señor, entonces por favor, manda que yo pueda caminar sobre las aguas y pueda ir hacia donde tú estás. Jesús le dice, bueno, Pedro, vení, no hay ningún problema. Y Pedro se sale de la barca y comienza a acercarse a Jesús. Mira, comienza a acercarse a Jesús por encima de las corrientes, por encima de las aguas, de los vientos, de las olas, de la tormenta. Pero de repente algo sucede. Y Pedro comienza a hundirse. Ahora leemos comienza a hundirse y no es que comienza a hundirse como si de repente se estuviera hundiendo en una ciénaga, sino que empieza a hundirse mal, las olas, el frío, el viento, la tormenta, la corriente seguramente lo tiraba para abajo del agua y Pedro estaría tratando de salir para respirar y todo lo que pasaba. Y acá lo leemos de una manera como que, Señor, sálvame, pero yo creo que los gritos y la desesperación de Pedro debe haber sido en ese momento aterradora, ¿cierto? Aunque Pedro tuvo más fe que los demás para caminar en las aguas, de repente sucede algo que Pedro comienza a hundirse. Y el versículo 31 dice que Jesús le dice a Pedro, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Ahora me puse a pensar, ¿qué hubiera dicho usted, qué hubiera contestado si usted hubiera estado en esa situación? Seguramente, yo creo que si eso me pasara a mí, pero realmente solo le pasó a un ser humano a través de toda la historia de la humanidad, como fue lo que le sucedió a Pedro, si me preguntara el Señor, hombre de poca fe, pero me quedé pensando y a diario nosotros tenemos que tomar decisiones por fe, muchas veces contra las corrientes de este mundo, contra las olas que se levantan, contra los vientos que con braveza quieren atentar contra nuestras decisiones en la palabra de Dios y nos quieren llevar a caer, nos quieren llevar a vivir como vivíamos antes cuando éramos hijos de ira y vivíamos gobernados por las corrientes de este mundo según los pensamientos que el enemigo de Dios y de su creación va colocando constantemente sobre la humanidad, formando corrientes todo el tiempo, a través de modas, a través de cosas modernas, a través de circunstancias que se imponen en el diario vivir de la sociedad y que muchas veces la iglesia adopta, imitando las corrientes de este mundo, cuando la iglesia lo que debería hacer es ser influencia sobre las corrientes de este mundo. ¿Qué hubiera contestado usted? Yo hubiera contestado lo siguiente. Si cuando el Señor me preguntó, muchas veces me he encontrado en circunstancias donde me he sentido desesperado, diciéndole, Señor, sálvame. Sálvame de esta situación, sálvame de esta circunstancia tan difícil, sobre todo en estos tiempos donde
Nadie puede explicar qué pasó, qué está pasando y qué pasará. ¿Cierto? Y seguramente contestaría como he contestado tantas veces. ¿Sabes qué pasa, Señor? Miré más las circunstancias que a ti. Y miré las circunstancias y no te miré a ti. Y por eso grito, Señor, porque siento que me estoy hundiendo en la vida. Me estoy hundiendo en mi fe. Me estoy hundiendo, Señor, en el dolor, en el miedo, en el temor de caer presa nuevamente o preso nuevamente del pecado, de las cosas que hacía antes de conocerte, del dolor, del temor a la escasez, del temor a no poder disfrutar, a que las mismas personas de las cuales tantas veces me he podido sostener y abrazar de repente no están más o un día sencillamente no respondieron a mis expectativas y me llevaron a caer, Señor, y a hundirme. Y perdón, Señor, porque no puse la mirada en ti. ¿Cuántas veces ha sucedido y comencé a hundirme? Hombre de poca fe, mujer de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? No vuelvas a pensar como pensabas antes de conocerle, porque en realidad tú ya no eres la misma persona. Has nacido de nuevo, a una nueva vida, a una nueva esperanza, a un nuevo presente y un nuevo futuro. Un presente con expectativas a que mañana será mejor, porque la culpa del pasado y la acusación del pasado, el Señor no lo cambió, pero sí lo sanó. Y hoy podemos caminar confiadamente. Por eso, por más que mire las circunstancias y no te mire a ti, Señor, aunque parezcan buenas o malas, en realidad nunca serán buenas si no te miro a ti para darte gracias y honrar tu nombre. De pronto pensé como pensaba antes de conocerte y me dejé llevar por la corriente y empecé a hundir. Por eso hoy es el día, Señor, donde te clamo y te digo, Señor, por favor, sálvanos, sácanos de esta circunstancia. Quiero terminar con esto. Hebreos capítulo 12, versículo 1-2, que dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Escucha esto. Pero puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Debemos seguir andando sobre todas las circunstancias y la vida, transitando por encima de las corrientes que se levantan en este mundo. Y la única manera de poder hacerlo es poniendo la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe, porque Él nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y en pecados, en los cuales anduvimos en otro tiempo, dijo Pablo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros anduvimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturalezas hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero hoy ya no somos hijos de ira, hoy somos hijos de Dios, porque a todos los que creyeron y le recibieron, y los que creen en su nombre, Él les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y no fuimos engendrados por carne humana, ni sangre humana, sino por el Espíritu de Dios que nos dio una nueva vida. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, yo quiero darte gracias por tu palabra en esta oportunidad. Y gracias, Señor, porque tú nos das la fuerza y la capacidad a través de tu Espíritu Santo cuando nos llenamos, Señor, de la verdad de tu palabra.
y podemos caminar por este mundo buscando llegar a la meta, corriendo legítimamente la carrera, para que al final podamos decir como Pablo: he guardado la fe, he acabado la carrera, por lo cual me espera la corona de la vida que Dios tiene preparada para aquellos que le aman. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias. Amén. Jesús, nos rendimos. Mi vida está ante ti. A tus pies. Ante ti, postrado estoy aquí. Te rindo mi ser. Te rindo mi ser. Con tu amor atráeme, Señor. Vengo a tus pies. Vengo a tus pies. A ti me rindo. Mi voluntad a ti. Lléname de gracia, inúndame, sacia mi ser, sacia mi ser. Mi corazón levanta un clamor, háblame Dios, háblame Dios. A ti me rindo, a ti me rindo. Te quiero conocer, más de ti conocer. A ti me rindo, a ti me rindo. Yo te quiero conocer, más de ti conocer. Señor, es mi oración, que se establezca tu voluntad en mi vida. Sopla tu aliento, con tu aliento, Dios. Sopla en mi interior. Cumple, Señor, tu voluntad en mí. Con tu gran poder, muévete en mi ser. Cumple, Señor, tu voluntad en mí. Tu aliento de vida, con tu aliento, Dios, sopla en mi interior. Cumple, Señor, tu voluntad en mí. Con tu gran poder, con tu gran poder, muévete en mi ser. Cumple, Señor, tu voluntad en mí.
Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce su rostro sobre ti y derrame sobre ti paz. Bendiciones. Dios los bendiga. Hay un nuevo amanecer. Nos vemos pronto. Iglesia, esperamos este tiempo haya sido de bendición para cada uno de ustedes. Queremos honrarles y darle gracias a Dios por cada una de sus vidas, por cada hogar, cada familia, cada valiente, cada hombre, cada mujer que ha estado ahí detrás, sembrando y apoyando y haciendo posible que como iglesia abracemos el llamado y podamos seguir extendiendo el mensaje de Jesús, las buenas noticias del Evangelio a cada rincón. Quiero animarte e invitarte a que perseveres, a que sigamos juntos. Estos han sido tiempos de prueba, pero tiempos necesarios, porque hemos podido ver y asimismo podremos seguir comprobando que hay un nuevo amanecer en Cristo Jesús. Te animamos a que perseveres, a que sigas, a que sigamos juntos adelante abrazando el llamado y la misión que Dios nos ha hecho. Dios te bendiga.